Bueno, vamos a comenzar haciendo un ejemplo. Ya hemos visto los diferentes casos en los que se utilizan potencias trigonométricas y cómo se puede hacer para resolver los diferentes tipos de potencias trigonométricas. Hay algunos que tienen otras formas, pero con algunas manipulaciones se pueden llevar a las formas que ya hemos visto. Como pueden ver ustedes de pronto por acá en la sección de ejercicios, la mayoría son de esta forma, ¿cierto? Y cuando tiene, por ejemplo, algo que no es positivo, no es entero, entonces es porque está en el caso en el que tenemos precisamente ahí, por ejemplo, la tangente con exponente impar. Ahora quiero que resolvamos algún problema que tenga que ver un poco con estas formas que tienen la cosecante y la cotangente. Bien. Eh, a ver, para hacer una introducción a esto, vamos a pensar un poco en la analogía de este tipo de funciones, este tipo de integrales cotangente con potencia enésima de x. Y acá tenemos entonces cosecante con potencia enésima de x. Estas integrales se parecen mucho a las integrales de tangente por secante, de ese estilo. Y de hecho, hay una identidad. No recuerdo si acá hay algún problema que resuelvan. No creo que acá no hace ningún ejemplo con esto. Simplemente dice, bueno, estas son parecidas a esas de ahí. Tenemos esta identidad pitagórica, 1 más la cotangente es la cosecante. Es la identidad pitagórica que vamos a usar aquí. 1 más la cotangente al cuadrado de x es igual a la cosecante al cuadrado de x. Y pensando en esta identidad y pensando en cómo son las derivadas, ¿cierto? ¿Cómo es la derivada con respecto a x de la cotangente? La derivada con respecto a x de la cotangente es precisamente menos cosecante al cuadrado de x. Y la derivada con respecto a x de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Por cotangente de x. Pensando en esto, entonces se parece un poco al comportamiento que tiene, se parece bastante al comportamiento que tienen tangente y secante, ¿no? Porque la derivada de la tangente es secante cuadrado y la de la secante es secante por tangente. Acá va, pues si tiene más o menos lo mismo, tiene unos signos de menos. Y entonces podemos usar con estas ideas básicamente las mismas reglas que usamos para tangente por secante. Entonces veamos alguna de la sección de ejercicios. Por ejemplo, si nosotros vemos este problema 27, analicemos un poquito el problema 27. ¿Qué tan difícil será hacer ese problema 27? Ambas son pares, ¿cierto? Ambas son pares. Entonces, como ambas son pares, nosotros podemos aislar el de la cosecante. Vamos a hacer ese problema 27. Tenemos acá, ejemplo, la integral de la cotangente a la 10 de x por la cosecante a la 4, si no estoy mal, de x de x. Vamos a ver. Sí, cosecante a la 4. Entonces, voy a desagrupar dos potencias de la cosecante, precisamente pensando un poco en el diferencial de una vez. Es decir, acá esto lo voy a escribir simplemente como, ojo, cotangente a la 10 de x y la cosecante la voy a escribir de la siguiente manera. Acá tengo cosecante al cuadrado de x
Y la otra cosecante al cuadrado la voy a escribir utilizando la pitagórica de una vez como 1 más la tangente al cuadrado. 1 más la cotangente al cuadrado de x. Teniendo esto así, entonces simplemente hacemos la sustitución u es igual a ¿qué? U va a ser igual a la cotangente de x. El diferencial de u, ¿quién es? Es menos la cosecante al cuadrado de x de x. Y lo que queda es sustituir. Es decir, en este caso tenemos la integral de u a la 10. Y acá tengo 1 más u cuadrado. Y la cosecante al cuadrado por el de x, ¿quién es? Es menos de 1. Entonces acá vamos a sacar este menos. Vamos a resolver. Tengo u a la 10 más u a la 12 por du. Y entonces ahora lo que podemos hacer es simplemente integrar, ¿no? Esto será menos u a la 11 onceavos menos u a la 13 treceavos más la constante de integración. Finalmente me devuelvo en la sustitución. Esto será entonces menos cotangente a la 11 de x sobre 11 menos cotangente a la 13 sobre 13. Entonces observen que más o menos es la misma idea que usamos cuando secante era par, cuando la potencia de la secante era par. Desagrupábamos una segunda potencia y se aplicaba una sustitución para la cotangente. Bueno, en este caso, en el otro caso, una sustitución para la tangente. Y así se mantienen las mismas reglas que usamos en el caso anterior de tangente por secante. Es decir, si la cotangente llega a ser impar, entonces desagrupo una potencia de la cotangente, desagrupo una potencia de la cosecante, pensando en el diferencial que es cotangente por cosecante, y luego hago la sustitución. Hago la sustitución por u igual a cosecante. Y si encontramos el caso en el que la cotangente tiene potencia par y la cosecante tiene potencia impar, entonces eso debe resolverse nuevamente por partes y será el caso difícil a tratar. Ese será el caso difícil. ¿Bien? Bueno. Vamos a empezar ahora con sustituciones trigonométricas. Más o menos hemos identificado la forma. Cuando se utilizan potencias trigonométricas, son unas formas bastante marcadas, son bastante fáciles de reconocer. Hay algunas integrales que en algunas ocasiones no son fáciles de reconocer a primera vista. Tal vez cuando uno las ve no se imagina el método por el que podría atacarse, pero hay otras que es bastante evidente. Entonces vamos a ver en sustituciones trigonométricas. ¿Cuándo se utilizan sustituciones trigonométricas? Básicamente cuando tenemos eh, potencias de raíces con las siguientes formas. Acá el valor de A es una constante. Cuando tenemos algo donde aparece una raíz cuadrada de una constante al cuadrado menos u cuadrado, este u cuadrado es una función que depende de x, o bueno, depende de la variable con la que estamos trabajando. Y podemos tener básicamente esta raíz de tres formas. La primera forma es en la que, bueno, podríamos escribirla así. La primera forma es en la que ambos valores son positivos, a cuadrado y u cuadrado. La segunda forma es en la que tal vez la constante es positiva y lo que tiene que ver con la variable es negativa, acá dentro de la raíz. Y la tercera forma es al revés, donde lo que tiene que ver con la variable es positivo y lo que tiene que ver con la constante es negativo. ¿Sí?
Básicamente esas tres formas. A ver, acá en el texto más o menos muestran unas posibles sustituciones, unas sustituciones. Y bueno, dice, si es de esta forma, haga esta sustitución. Si es de esta otra, haga esta sustitución. Si es de esto, haga esta sustitución. Realmente yo prefiero que a partir de la integral nosotros podamos construir estos triángulos que tienen que ver con respecto a cada una de las formas. Y les voy a dar como una especie de tips para poder reconocer los elementos del triángulo y poderlos asociar con la integral. ¿Por qué les digo esto? Y bueno, yo prefiero que lo hagan así. Si usted quiere hacerlo a partir de esta tablita y como lo sugiere, está bien. Eh, pero a veces es mejor hacer la sustitución completa y a partir de la sustitución ver qué es lo que me pide la integral. ¿Sí? Pienso que es mejor hacerlo de esa forma, ver qué es lo que me pide la integral para cada caso. Entonces, como les digo, hay tres formas básicamente. Hay tres formas básicamente y vamos a asociar cada una de estas formas con un triángulo. Y el trabajo con el triángulo va a ser indispensable para que una vez tengamos el triángulo podamos hacer las sustituciones. Entonces vamos a empezar con la primera forma. La primera forma vamos a considerarla, bueno, aquí vamos a tomar el valor de A positivo. Y recuerde que U es algo que tiene que ver con la variable. ¿Sí? Esta U en general es una función que depende de X. Entonces, tenemos lo siguiente. La integral contiene porque no es precisamente la integral de esto que vamos a hacer. Puede ser que contenga más cosas. Entonces vamos a poner aquí u al cuadrado más a al cuadrado. ¿Bien? La integral contiene esto. Entonces, a partir de esto, atención, voy a construir un triángulo rectángulo. Vamos a construir acá un triángulo rectángulo. Bueno, acá no sé por qué, ¿ya? Quiero construir un triángulo rectángulo. Entonces observe lo que tenemos aquí. Ahora, para poder reconocer las partes del triángulo, voy a trazar este otro triángulo aquí, que también será rectángulo, y yo quiero que recordemos algunas cosas. Por ejemplo, si esta es la hipotenusa, a este cateto llamémoslo C1, a este llamémoslo C2. Nosotros, a partir de un triángulo rectángulo, tenemos la siguiente relación. La hipotenusa al cuadrado es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, ¿cierto? De otra forma, la hipotenusa es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, acá tengo una raíz cuadrada de una suma de cuadrados. Pensando en esto que tenemos nosotros aquí es el valor de la hipotenusa de nuestro triángulo. Como es la raíz cuadrada de una suma de cuadrados, esto es la hipotenusa de nuestro triángulo. Y entonces, ¿quiénes son los catetos? Mire, acá mismo lo dice. Los catetos de este triángulo, un cateto será U y el otro cateto será A. Y acá ponemos el ángulo, un ángulo teto. ¿Bien? Con eso construyo mi triángulo. Bastante sencillo, ¿cierto? Veamos qué pasa para esto mismo. Acá este primer caso, la integral contiene esto. Veamos en el segundo caso. Segundo caso, la integral contiene lo siguiente. Va a contener, ahora para el segundo caso vamos a poner la variable, lo que tiene que ver con U positivo y vamos a poner negativo, lo que tiene que ver con A. Bien. Entonces observe, ahora tengo la raíz cuadrada de una resta. Vamos a ir nuevamente aquí en general y a trabajar con este triángulo. ¿Cómo hago yo para conseguir una resta? Por ejemplo, si quiero averiguar el valor de un cateto, ¿sí? Si quiero averiguar el valor de un cateto, por ejemplo, el cateto 1 o el cateto 2, cualquiera de ellos, ¿cómo se despeja esto? Por ejemplo, el cateto 1 al cuadrado, ¿quién es? Es la hipotenusa al cuadrado menos el segundo cateto al cuadrado, ¿cierto?
Es decir, que el cateto 1 al cuadrado, ¿quién es? El cateto 1 solamente, ¿quién es? Es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. ¿Vale? Menos el cateto 2 al cuadrado. Entonces observen, muchachos, esto que está al inicio tiene que ver con quién, con la hipotenusa del triángulo. Y lo que está restando tiene que ver con un cateto. Observando esos componentes, entonces a partir de esta resta, yo sé que U tiene que ver con la hipotenusa y A tiene que ver con un cateto. ¿Sí lo observan? El que está inicialmente tiene que ver con la hipotenusa y el que está restando va a tener que ver con un cateto. Dicho esto, entonces veamos el triángulo. Entonces, nuevamente dibujo un triangulito, dibujo un triángulo acá. Un momento. Vamos a dibujar acá un triángulo rectángulo. Entonces, lo que está acá restando dentro de la raíz tiene que ver con la hipotenusa. Lo que está, el que está acá inicialmente tiene que ver con la hipotenusa, el que está restando tiene que ver con algún cateto, y entonces la raíz cuadrada de eso es el otro cateto. Esto será raíz cuadrada de u cuadrado menos a cuadrado. Sí, eso tiene que ver con el otro cateto. Y de esa misma forma tenemos el tercer caso. El caso en el que la integral contiene la siguiente raíz, la raíz de a cuadrado menos u cuadrado. Entonces básicamente es un triángulo parecido al anterior y nuevamente lo que está al inicio tiene que ver con quién, con la hipotenusa, es decir, la hipotenusa en este caso es A. Uno de los catetos va a ser U y el otro cateto va a ser raíz de a cuadrado menos u cuadrado. Y ya está. Ya tenemos ahí los tres posibles casos. Lo único que necesitamos es, a partir de un triángulo, si usted en una integral de sustitución trigonométrica es capaz de construir el triángulo, con eso puede resolver prácticamente cualquier integral de sustitución trigonométrica. Entonces, dependiendo del caso, voy a construir el triángulo de una manera u otra, es decir, los elementos van en una posición o van en otra. Pero yo creo que tal vez lo que puede ser más fácil es pensarlo a partir de cómo se comportan los elementos en un triángulo rectángulo en general. Si es una raíz cuadrada con suma, entonces eso es la hipotenusa. Si es con resta, entonces es un cateto. La raíz cuadrada es un cateto. ¿Y quién será la hipotenusa? El primer término, el término que aparezca positivo ahí en esa raíz cuadrada será la hipotenusa y ya está. Con eso podemos construir el triángulo. Ahora vamos al tema de la sustitución trigonométrica como tal. Una vez tenemos los triángulos, entonces realmente lo que queda es hacer la sustitución de los elementos que hay dentro de la integral en virtud de quién, en virtud del ángulo teta, en virtud de ese ángulo teta, ¿vale? Listo, entonces vamos a resolver ejercicios, que es lo que nos queda. Y a ver, acá es muy posible que nosotros encontremos algunas integrales que tengan que ver con potencias trigonométricas. A ver, vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio número 7. Vamos a hacer el ejercicio número 7 y, y de hecho observen que acá no nos vamos a empezar a preocupar por si la forma es de una manera o de otra, sino me preocupo más por construir el triángulo, ¿vale? Entonces voy a reescribir acá esta integral, es la integral de x al cubo, raíz de 1 menos x al cuadrado de x. Y observen, tengo una raíz donde hay una resta. Voy a construir acá mi triángulo. Tengo un triángulo que es un triángulo rectángulo. Acá voy a poner el ángulo teta. Y observe,
Como es una resta, el primer elemento, la raíz cuadrada del primer elemento de la resta dentro de la raíz cuadrada es la hipotenusa, es decir, la hipotenusa es 1, y uno de los catetos es la raíz cuadrada del otro elemento, es decir, es x. ¿Y quién es el tercer cateto? El tercer cateto es precisamente esa raíz cuadrada. ¿Bien? Entonces observe, por ejemplo, yo necesito, acá es donde empezamos a usar la sustitución trigonométrica. Por ejemplo, yo podría sacar acá la lista de las razones trigonométricas, pero no voy a necesitarlo todo. Por ejemplo, yo necesito relacionar la raíz con el ángulo teta y con 1 para que no aparezcan muchas veces x. Entonces, ¿cómo relaciono el lado adyacente con la hipotenusa? Con la función coseno. Entonces tengo coseno de teta es ¿quién? Es lado adyacente, ¿cierto? La raíz 1 menos x al cuadrado sobre la hipotenusa que es 1. Bien. Ahora necesito relacionar a x solito con 1. Eso lo puedo hacer con la función seno. Seno de teta, ¿quién es? Es x sobre 1. Y ya está, básicamente es la información que necesitamos. ¿Por qué? Porque ahora necesito ir sustituyendo las cosas. Observe. Por ejemplo, bueno, esto es lo mismo que tener x, ¿no? Y esto es lo mismo que tener 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Si ustedes observan la integral, yo en la integral necesito sustituir. Primero, ¿quién es x al cubo? Ah, bueno, acá tengo x, entonces elevo a ambos lados al cubo, y por lo tanto, x al cubo, ¿quién será? Seno al cubo de teta. Necesito saber cuánto vale la raíz. Ah, bueno, la raíz, acá la tenemos, la primera línea de acá es coseno de teta. Y ahora necesito saber quién es el diferencial de x. ¿De dónde saco el diferencial de x? De esta línea que está acá, derivo. Entonces acá, el x es igual a seno de teta. Entonces, ¿quién es el de x? La derivada de seno será coseno de teta de teta. Y ya está, sustituyo. Esto es coseno de teta de teta. Y esto se convirtió ahora, bueno, acá Profe, tenemos, ¿sí, señor? ¿se puede derivar también la raíz de 1 menos x? Sí, pero entonces el problema es que de acá puedo sacar el de x, pero salen más términos. Entonces, en algunas ocasiones resulta mucho más fácil derivarla en la que está x de una vez despejado, ¿sí? Derivar aquella función en la que está x de una vez despejado. Porque claro, yo podría, a ver, si yo tengo el de x a partir de coseno, ¿qué me queda? Voy a escribir aquí, pero bueno, lo voy a borrar. La derivada de coseno, ¿quién es? Es menos seno de teta. Y acá la derivada de la raíz, ¿quién es? Acá vamos a tener un medio, ¿cierto? Y acá queda abajo 1 menos x al cuadrado por la derivada interna que es menos 2x, entonces queda acá simplemente menos x, y acá tenemos de x. Pero observe, el de x, cuando yo despejo a de x, me queda en términos de quién? De seno, bueno, de teta y también de x, es decir, tengo que volver a sustituir aquí. Tengo que volver a sustituir aquí y en algunas ocasiones de una vez tengo, por ejemplo, la raíz la tengo y a x lo tengo. Pero en otras ocasiones me aparecen términos que tal vez no son tan cómodos para trabajar. Realmente es más cómodo para trabajar porque no hay que empezar a hacer despejes ni más sustituciones. Es más cómodo para trabajar desde donde tenemos despejado x. ¿Bien? Entonces, cuando hagamos sustitución trigonométrica, algunas cosas que me interesa poder despejar son la raíz y x. La raíz precisamente para sustituir, x también para sustituir y además para poder obtener el diferencial sin que quede muy complicado. ¿Bien? Entonces observe, acá estoy escribiendo los elementos. Seno al cubo es x al cubo, ¿cierto? No estoy dividiendo, estos son los elementos.
Coseno de x, ¿quién es? Coseno de x es la raíz, ¿cierto? Esto de aquí es la raíz. Esto es la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y el coseno de x perdón, el coseno de teta por de teta, ¿quién es? Es el diferencial de x. Entonces ahora esto se convierte en una integral de potencias trigonométricas. Por eso se ve potencias trigonométricas antes que esto, ¿sí? Y entonces estamos en el caso en el que tenemos una potencia impar de alguno de ellos. ¿Qué hacemos? Desagrupamos una vez el seno de teta, desagrupamos seno de teta y el coseno cuadrado, ¿cómo lo escribo? Entonces el seno cuadrado, ¿cómo lo escribo? Lo escribo como 1 menos el coseno cuadrado de teta, usando la pitagórica, ¿cierto? Por el coseno cuadrado de teta por de teta. Y ojo, acá usé sustitución trigonométrica para cambiar una integral en términos de la variable x por una integral en términos de la variable teta, y de hecho resultó una integral de potencias trigonométricas. Teniendo esta integral de potencias trigonométricas, ¿ahora qué utilizamos? Sustitución simple. Acá usamos entonces sustitución simple. U es igual a coseno de teta. ¿Quién es el de U? El de U va a ser menos seno de teta, menos seno de teta. Y ahora hacemos la sustitución. Observe, acá tenemos seno de teta por el de teta es menos de U. Entonces aquí queda integral de 1 menos U cuadrado por U cuadrado, ¿cierto? Acá sale un menos, queda por D. Y ahora queda la integral de un polinomio. Entonces hacemos las cuentas acá, la distributiva, tenemos U cuadrado menos U a la 4 por DU. Y esta integral, ¿quién es? Esto será menos U al cubo tercios más U a la 4, perdón, U a la 5 U a la 5 quintos más la constante de integración. Y observen, acá me voy a devolver, me devuelvo una vez en la sustitución. U es igual a ¿quién? A coseno de teta, ¿cierto? Tengo coseno de teta al cubo tercios más coseno a la 5 de teta quintos más c. Pero ojo, mi integral original no tiene que ver con teta, tiene que ver con x. Entonces, ahora, coseno de teta es la raíz de 1 menos x al cuadrado. Me devuelvo una vez más en la sustitución. Y ojo, acá lo conveniente no es sustituir teta, sino sustituir de una vez coseno de teta. Porque acá tengo coseno de teta al cubo, ¿cierto? Esto, ahora voy a hacer un paso intermedio. Esto es como escribir coseno de teta al cubo tercios más el coseno de teta a la 5 quintos más c. Y ahora sí, entonces, ¿quién es el coseno de teta? El coseno de teta es precisamente la raíz 1 menos x al cuadrado al cubo. Tercios más raíz de 1 menos x al cuadrado a la 5 quintos más c. Y esa es la integral bueno, el resultado de la integral original. Bueno, ¿hay preguntas de momento? Vamos a hacer otro, a ver si de pronto van surgiendo preguntas. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, por ejemplo, acá ya escogimos un ejercicio en el que salía una resta. Vamos a escoger uno en el que salga una suma. A ver, en el que salga una suma.
Por ejemplo, el 12, bueno, vamos a hacer otro que tenga una suma y luego hacemos el 12. El 12 es un problema interesante, ¿por qué? Porque no aparece una raíz. Y cuando en algunas ocasiones, o por ejemplo el 12 o por ejemplo el 23, no aparecen raíces. Y cuando uno ve algo de ese estilo, a veces no se le ocurre inicialmente una sustitución trigonométrica precisamente porque no hay raíces. Pero recuerden que no dijimos que tenga que aparecer raíces, sino potencias de raíces. Si usted pone una raíz cuadrada elevada al cuadrado, entonces ahí tiene una potencia en una raíz. Vamos a poner una que tenga una raíz acá con algo positivo, por ejemplo el 17. Y ahora entonces resolvemos, no sé, puede ser el 23 o el 12, o hay algunas más, ¿no? El 25 también podría ser, el 35. Tenemos varios de ese mismo estilo. Bueno, ahí tenemos esta integral. Voy a reescribirla por si no se ve muy bien. Tenemos acá 1 sobre x raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado de x. Tenemos una suma, la integral contiene una raíz cuadrada con una suma. Entonces, construimos nuestro triángulo. Como tiene una suma, la raíz cuadrada, eso tiene, la raíz, ¿quién es? Es la hipotenusa. Es la hipotenusa. ¿Y los catetos quién será? Los catetos serán x y será 1. Y acá tenemos el ángulo θ. Entonces, necesito la raíz. Relacionar a la raíz cuadrada con el valor de θ. ¿Cómo lo hago? Entonces puedo hacerlo con el lado adyacente, porque es una constante, ¿cierto? Puedo hacerlo con el lado adyacente y entonces tengo lo siguiente. A ver, puedo hacerlo o con coseno. ¿Coseno qué es? Coseno es adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Pero también podría hacerlo con secante. ¿Secante qué es? Hipotenusa sobre adyacente. ¿Sí? Ustedes recuerdan las razones trigonométricas. Secante es hipotenusa sobre el adyacente. Es decir, que la secante de θ, en este caso, ¿quién es? La hipotenusa, la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, sobre 1, es decir, la raíz, que me interesa conocer el valor de la raíz en términos de θ. Y por otro lado, me interesa conocer el valor de x. Entonces, ¿cómo relaciono a x con 1? Puedo hacerlo con la tangente. Tangente de θ es ¿quién? Es el opuesto x sobre el adyacente 1. Es decir, acá tenemos x. Y observen otra vez esta lista. Esta primera parte, tenemos la raíz y tenemos a x. Entonces ahora quiero el diferencial. ¿Quién es el diferencial de x? Es la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es secante al cuadrado de θ por el de θ. Y ahora lo que hago es sustituir. Ahora simplemente lo que hacemos es sustituir. Entonces sustituimos. Tenemos acá la integral de 1 sobre x. ¿Quién es x? Tangente de θ. Tangente de θ. Y la raíz, por la raíz ¿quién es? Es secante de θ. Y ahora tenemos aquí nuestro diferencial. El de x es la secante al cuadrado de θ de θ. ¿Bien? Y entonces ahora procedemos a simplificar. Acá se puede simplificar esta secante con una potencia, ¿cierto? Y nos queda la integral de la secante de θ sobre la tangente de θ. Cuando ven esta integral así, ¿qué se les ocurre?
¿Qué se les ocurre para resolver esta integral? Secante sobre tangente. Secante es 1 sobre coseno. Sí, señor. Y la tangente seno sobre coseno, podemos hacer el LC. Es mucho más fácil llevar eso a términos de seno y coseno porque tengo más identidades, ¿cierto? Tengo que secante es 1 sobre el coseno de teta y la tangente es seno de teta sobre el coseno de teta, esto por el diferencial de teta. Hago producto de medios, producto de extremos, y acá va a quedar, observe, tenemos acá el producto de extremos es coseno de teta y producto de medios es seno de teta por el coseno de teta. Es decir, podemos simplificar un coseno de teta, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo queda esto? Queda simplemente la integral de 1 sobre el seno de teta. Y 1 sobre el seno de teta, ¿quién es? Es la cosecante, ¿cierto? Es la cosecante de teta. Es la cosecante de teta de teta. ¿Y cuánto es la integral de la cosecante? Logaritmo natural de ¿Logaritmo natural de quién? Cosecante menos cotangente. Sí, señor. Logaritmo natural del valor absoluto. Recuerdan que les dije, acá podemos poner, por ejemplo, yo puedo escribirlo así, cotangente de teta menos la cosecante de teta, ¿sí? Así en valor absoluto. Pero también puedo escribirlo como logaritmo natural de la cosecante de teta menos la cotangente de teta. Cualquiera de las dos es válida. ¿Por qué? Porque tiene precisamente valor absoluto acá, ¿vale? Y hay una propiedad que tenemos en valor absoluto y básicamente si yo tengo el valor absoluto de A por B, esto es el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Y dicho esto, uno puede ver lo siguiente. Por ejemplo, la primera, cotangente de teta menos cosecante de teta, es lo mismo que tener menos 1 multiplicado por ¿quién? Por cosecante de teta menos la cotangente de teta, ¿correcto? Entonces puedo, por ejemplo, en esta primera que está escrita en blanco, escribir esa parte interna así y luego calculo el valor absoluto por separado. El valor absoluto de menos 1 es 1 y el valor absoluto de la cosecante menos la cotangente queda valor absoluto de cosecante menos cotangente y ahí estaría, ¿no? Pueden usar cualquiera de las dos, es lo que quiero mostrar. Pueden usar cualquiera de las dos versiones. Es decir, ya sea que esté sumando la cotangente o que esté sumando la cosecante y la otra restando. Entonces, observe, este sería el resultado, pero ojo, acá me interesa saber cuál es el valor en términos de X. Entonces, si ustedes observan, acá necesito saber cuánto vale la cotangente y cuánto vale la cosecante, ¿cierto? Dicho eso, acá sigue cobrando importancia nuestro triángulo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la cotangente de teta? La cotangente de teta es adyacente sobre opuesto, ¿cierto? Y la cosecante de teta es ¿quién? Cosecante de teta, ¿quién es? Que es el inverso de seno, ¿no? Entonces esto es hipotenusa sobre opuesto. Es decir, esto es la raíz de 1 más x al cuadrado sobre el opuesto que es x. Sobre el opuesto que es x. Entonces cotangente es 1 sobre x y el otro es raíz de 1 más x al cuadrado sobre x. Entonces vamos a la parte de la respuesta y escribimos esto. Logaritmo natural de cotangente es 1 sobre x y la cosecante es raíz cuadrada de
a ver, creo que acá es 1 más x al cuadrado, igual es una suma, sobre x más la constante. Y acá podemos agrupar esto en una sola fracción. Acá tenemos 1 menos la raíz de 1 más x al cuadrado sobre x, y posiblemente con una de estas dos formas aparece la respuesta en un libro. ¿Sí? Tal vez no va a aparecer así inicialmente. ¿Por qué? Porque esto está en términos de teta y la respuesta debe ser en términos de x. Entonces observen la utilidad que le estamos dando al triángulo. En la respuesta puede que salgan otras funciones trigonométricas, como en este caso, y para saber cuál es el valor de esas funciones trigonométricas en términos de x, recurrimos nuevamente al triángulo. ¿Bien? Por eso les digo, tal vez si nosotros podemos hacer el triángulo y que esté pues bien hecho para sustitución trigonométrica, deberíamos resolver bastantes integrales o no deberíamos tener tanto problema. Eso, por supuesto, si también, porque bueno, acá no solo se usa sustitución trigonométrica, ¿no? Hay que usar una manipulación en términos de senos y cosenos, recordar cuál es la integral de la cosecante, pero eso es algo previo, ¿no? La integral de la cosecante ya la hicimos en alguna oportunidad. De igual manera, en el ejercicio anterior, la sustitución trigonométrica realmente lo que me permite es poder escribir esta integral en términos de x como una integral en términos de teta, que usualmente esta integral en términos de teta me ofrece herramientas para poder resolverla. En este caso, potencias trigonométricas. Entonces, si de pronto no estoy muy bien en potencias trigonométricas, acá voy a empezar a tener algunos problemas. Luego acá tenemos una sustitución simple, ¿sí? Que son métodos anteriores a la sustitución trigonométrica. Entonces, la sustitución trigonométrica me permite, como les digo, cambiar una integral en términos de x a una integral en términos de teta, y luego a partir de eso, entonces podemos nosotros hacer la integral de acuerdo a lo que pida la integral. Si la integral pide una sustitución simple, pues se hace eso. Puede ser que acá la integral pida una sustitución, una integración por partes. Puede ser que se trabaje con la integral y tengamos potencias trigonométricas, como ya vimos en el ejemplo anterior. Entonces, depende de lo que salga cada integral, ¿no? Bueno, miren a ver si de pronto hay alguna pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces continuamos. Continuamos con otro ejercicio. Vamos a ver entonces el ejercicio en donde no aparezcan así como muchas raíces. Profe, ¿podemos hacer el número 37? A ver, vamos a ver qué dice el 37 y ya lo revisamos. ¿37 qué forma tiene? Bueno, el 37 tiene, ok, ya veo el 37.
Si les parece, hacemos primero el 35 para que no se nos vaya la línea de lo que quería hacer. Y es hacer una que no tenga raíces, ¿no? Que no tenga raíces. Y ahorita miramos entonces el 37. Cuando uno en algunas ocasiones ve integrales como la que aparece acá en el problema 35, tal vez puede llegar a pensar que no es una integral que se resuelva por sustitución trigonométrica porque a priori no ve una raíz, ¿no? Sin embargo, no necesita tener como tal una raíz, puede tener potencias de raíces. Y precisamente acá va a tener una potencia 2 de la raíz. Bien. Bueno, no se preocupen por eso, tal vez ahí la pregunta en Teams no será, sí, puede ser de selección múltiple o en este caso, bueno, en el caso que teníamos ahí, de pronto lo que dice la pregunta es la integral indefinida, como ustedes pudieron haber encontrado alguna pregunta ahí en Teams, en el primer examen. Les pedía la integral indefinida de algunas cosas y le decía, si el valor de la constante de integración es tanto, ¿cuál es el valor de esa integral evaluada en tal valor? ¿Sí? Puede ser que no se va a tener que escribir como tal lo que viene siendo el resultado de la integral, sino evaluar esa integral en algo. ¿Bien? Bueno, vamos a ver entonces esta integral. Acá, como les digo, esta integral inicialmente no tiene pinta de tener solución por sustitución trigonométrica, pero de hecho, sí podemos darle solución a través de este método. Como simplemente es cuestión de perspectiva. Es decir, acá este denominador yo lo puedo escribir así. Esto es como si yo tuviera la raíz cuadrada de x al cuadrado más 16, todo elevado al cuadrado, ¿cierto? Es decir, es el cuadrado de esa raíz cuadrada. Y si lo escribo así, que es exactamente lo mismo, si yo lo escribo así, entonces tal vez es un poco más claro que puedo aplicar sustitución trigonométrica. Entonces vamos a construir el triángulo. Nuevamente tenemos aquí una suma. Tenemos una suma, es decir, esa suma será la hipotenusa. ¿Cuánto mide uno de los catetos? Uno de los catetos va a medir X, el otro cateto va a medir 4. Ojo, ustedes estos catetos los pueden poner en el orden que quieran, ¿sí? No es que acá siempre vaya X o acá siempre vaya la constante, no. Pero si, por ejemplo, a ver, vamos a ponerlos en el orden, en el otro orden. Por ejemplo, aquí vamos a poner aquí a X, aquí vamos a poner a 4. Simplemente como yo lo escriba, debe ser, como ponga el triangulito, toda la sustitución debe ser coherente con eso. Sí, acá no importa cuál de los catetos es X, realmente no importa. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos averiguar cuánto vale X y cuánto vale la raíz, para averiguar cuánto vale la raíz necesito relacionar a la raíz, es decir, a la hipotenusa, con el cateto opuesto, que es donde está la constante. ¿Cómo hago eso? Con la función seno, ¿cierto? Pero bueno, a ver, seno es opuesto sobre hipotenusa, pero puedo hacerlo también con la función cosecante. Cosecante de teta, ¿quién es? Es la hipotenusa ¿sobre quién? Sobre el opuesto. De una vez quiero escribirlo así, ¿para qué? Para poder despejar la raíz. Raíz de x al cuadrado más 16 será igual a ¿qué? A 4 cosecante de teta, ¿vale? Ahora, ¿cuánto vale x? Para averiguar el valor de x, necesito relacionarlo con el otro cateto que es teta, y entonces puedo usar tangente, que es opuesto sobre adyacente, o cotangente,
¿cierto? Cotangente, que será ¿quién? Cotangente, que es adyacente, x, sobre opuesto, que es 4. Y acá también es más fácil despejar x, que será 4 cotangente de teta. Ahí tenemos nuevamente los datos que me interesa averiguar. Observe, en todas estas integrales, ¿qué me interesa averiguar? ¿Cuánto vale la raíz? ¿Cuánto vale x? Todo en términos de teta. Y luego me interesa el diferencial. El diferencial de x, ¿quién es? Esto será 4. La derivada de la cotangente ¿es quién? La derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado de teta por el de teta. Y ya está. Ahora necesitamos sustituir y ver qué queda de la nueva integral. Entonces observen, la integral es x al cuadrado. En el numerador tenemos x al cuadrado. Por lo tanto, acá tenemos la integral de x al cuadrado, ¿quién es? Es 16 cotangente al cuadrado. Cotangente al cuadrado de teta. Y en el denominador tenemos la raíz elevada al cuadrado. ¿Cuánto nos dio la raíz cuadrada de x al cuadrado más 16? Nos dio 4 cosecante de teta. Todo esto va a ir al cuadrado. Y el diferencial de x, ¿quién es? Es menos 4 cosecante al cuadrado de teta por el de teta. Entonces vamos a hacer las cuentas aquí y vemos qué pasa con la integral. A ver, acá tenemos, elevando al cuadrado el denominador queda también un 16, ¿cierto? Queda 16 sobre 16. Saquemos este menos 4. Este menos 4, saquémoslo de la integral. Y aquí queda en el numerador cotangente al cuadrado de teta. En el denominador queda cosecante al cuadrado de teta. Y queda multiplicado por la cosecante al cuadrado de teta de teta. Simplificamos estas cosecantes al cuadrado, acá está, y queda entonces menos 4 veces la integral de la cotangente al cuadrado de teta de teta. Entonces queda nuevamente una integral de potencias trigonométricas, ¿cierto? La integral de la cotangente al cuadrado de teta. ¿Y cómo hacemos para resolver eso? ¿Qué podemos hacer? Tangente sería 1 sobre tangente, ¿no? Bueno, pero entonces sería lo mismo que tener 1 sobre la tangente al cuadrado de teta. Y luego, En términos de senos y cosenos, ¿no? en términos de senos y cosenos, en términos de senos y cosenos, va a quedar coseno cuadrado sobre seno cuadrado. Profe, y con la identidad de cosecante cuadrado. Con la pitagórica, ¿sí? Bueno, vamos a analizar esa. Por ahí me preguntan que qué pasó con el 16. El 16 lo cancelo con este 4 que estoy subrayando en amarillo, que va a quedar al cuadrado, ¿no? Queda 4 al cuadrado y arriba tengo 16. Y este menos 4 que está subrayado en azul sale de la integral. A ver, si nosotros lo escribimos en términos de senos y cosenos, voy a escribirlo por acá rápido. El problema es el siguiente. Acá tengo coseno al cuadrado de teta y acá tengo el seno al cuadrado de teta. Podría ser que acá haga algunas cuentas, pero vamos a llegar igual a la pitagórica. A ver, acá no puedo hacer una sustitución simple. Si, por ejemplo, yo sustituyo seno, uno de estos cosenos me lo llevo con el diferencial, pero me queda otro coseno. Entonces, no es así nomás. No funciona. Y si de pronto uso la pitagórica para seno y coseno en el numerador, que es 1 menos seno al cuadrado de teta, y divido en seno al cuadrado de teta, entonces acá ¿qué va a quedar? Va a quedar 1 sobre seno cuadrado, que de hecho es cosecante al cuadrado,
menos 1. Es decir, de hecho es la pitagórica de la cotangente al cuadrado, ¿sí? Es decir, no va a facilitarse nada llevándolo a senos y cosenos en este caso. No mejora nada. Vamos a usar la pitagórica. Recordemos la pitagórica dice lo siguiente. 1 más la cotangente al cuadrado es igual a la cosecante al cuadrado, ¿sí? 1 más la cotangente al cuadrado es igual a la cosecante al cuadrado de teta. Es decir, la cotangente al cuadrado, ¿quién es? Cosecante al cuadrado menos 1. Bueno, dejemos entonces acá este 4 y tenemos aquí. Pero entonces, a ver, acá hay otro, ¿qué puede ocurrir acá? Puede ocurrir lo siguiente. Vamos a tener aquí 1, bueno, perdón, cosecante al cuadrado de teta menos 1 de teta. Yo integro 1, no hay problema. ¿Y la integral de la cosecante la conozco? ¿La cosecante al cuadrado la conozco? Es menos cotangente. Perfecto. Entonces, ahí es donde se resuelve nuestro problema. Tengo acá menos 4. La integral de la cosecante al cuadrado es precisamente menos cotangente de teta. Y la integral de menos 1 será menos teta. Acá tenemos menos teta. Cierro acá esto, le pongo acá el más c. Es decir, que todo esto será igual a ¿qué? Acá tenemos 4 veces la cotangente de teta. Y acá tenemos 4 veces la cotangente de teta más 4 veces teta más c. Bien. Ya estaría nuestra integral. Ya estaría. Ahora lo que debo hacer es devolverme en la sustitución, ¿cierto? Cotangente de teta, ¿quién es? Y ojo, esta es la primera vez que sale algo de este estilo. ¿Quién es teta? Entonces vamos a ver. Bueno, tenemos acá el triángulo. Entonces, ¿quién es la cotangente? Resulta que la cotangente ya la tenemos acá escrita. La cotangente es x sobre 4. Pero ahora, ¿quién es teta? Ojo, teta la podemos extraer de cualquiera de las funciones trigonométricas, pero de hecho podríamos, podríamos utilizar, por ejemplo, coseno, una que no está acá escrita, y en ella les voy a decir por qué puede tener ventajas usar coseno. Tenemos acá entonces coseno de teta, ¿quién es? El coseno de teta será, perdón, mejor el seno que tiene solamente esta constante. El seno de teta será ¿quién? Esta constante, 4 sobre la raíz, ¿cierto? X al cuadrado más 16. Entonces podemos, a partir de esto, despejar teta. ¿Quién es teta? Teta va a ser seno inverso ¿de quién? De 4 sobre la raíz. X al cuadrado más 16. Eso va a ser teta, así como está. Entonces vamos a sustituir. Vamos a sustituir. Entonces tenemos 4 coseno de teta, que coseno de teta es x sobre 4, más 4 veces teta, que es seno inverso de 4 sobre la raíz de x al cuadrado más 16, y todo esto más c. Acá se simplifican estos valores de 4 y queda simplemente x más 4 veces seno inverso de 4 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más 16. A ver, yo les digo por qué tenemos ventaja al escribir, por ejemplo, con seno inverso o con coseno inverso, que también podríamos haberlo usado con coseno inverso para despejar teta. Y tal vez usted se estará preguntando, pero si ya tenemos cotangente y ya tenemos cosecante también, ¿por qué no despejarlo de ahí? Claro, puede hacerlo. Puede hacerlo, usted puede despejarlo de la cotangente o de la cosecante. Pero entonces les pregunto yo, si por ejemplo yo quisiera evaluar este resultado, esta respuesta, quisiera evaluarla, qué sé yo, en 3, ¿cómo lo hago?
¿Cómo lo hago? Suponga usted que usted despejó de la cosecante. Y ojo, voy a escribir acá el resultado alterno. Un resultado alterno es el siguiente. Cosecante inversa de raíz de x al cuadrado más 16 sobre 4. Todo esto más c. Y bueno, supongamos que c vale 0. ¿Bien? Supongamos que c vale 0 y supongamos que yo quiero evaluar x en 3. La pregunta es, ¿cuánto da todo eso evaluado en 3? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da esa integral evaluada en 3? Esa integral con respecto a x, ¿cuánto da evaluada en 3? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo calculan eso? Se puede usar la fórmula de la cotangente al cuadrado. ¿Para qué la fórmula para qué? ¿O para qué dice usarla? No sé. ¿Cuál fórmula propone usar? A ver, acá hay un inconveniente. Yo quiero que ustedes en este momento miren su calculadora. Y si ustedes miran en este momento su calculadora, pueden notar que encima de las funciones seno, coseno y tangente, usando la tecla Shift, aparece seno inverso, coseno inverso o tangente inversa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace usted para calcular cosecante inversa de todo eso evaluado en 3? ¿Cómo hace para evaluar la cosecante inversa? No se puede en la calculadora, ¿cierto? Realmente para calcular algo de este estilo, uno debe devolverse un poco, es decir, despejar de la cosecante inversa de esto, despejar la cosecante, construir un triángulo donde case o donde quepa ese número x igual a 3 con toda la cuenta que hay por dentro y luego sí poder despejar la cosecante inversa. Es decir, a partir del ángulo, ni siquiera es que lo vaya a calcular exactamente. Entonces esa es la ventaja. Cuando usted en algún momento tenga que despejar teta, atención, cuando usted tenga que despejar teta, el consejo que yo les doy es utilice las razones trigonométricas de seno y de coseno. ¿Por qué? Porque usando las razones de seno o de coseno, usted puede despejar a teta en términos del seno inverso o el coseno inverso, que en la calculadora sí está. Y si usted necesita trabajar con eso, que es lo más probable, en algunas ocasiones vamos a tener respuestas como esta, pero necesitamos hacer más cosas con estas respuestas, entonces necesito poder evaluarlo. Por eso les aconsejo usar seno y coseno para poder encontrar esa respuesta. Bien, si hubiese usado coseno, también está correcta y también será el mismo valor, la respuesta será el mismo. De hecho, cualquiera que utilice va a ser correcta si tengo cuidado con los signos y cómo se comporta la función. No voy a tener problema con eso. Bien. Bueno, vamos ahora sí al problema 37. Vamos a pasar acá una línea. Veamos, problema 37. A ver, el problema 37, que es similar al 38, de hecho, si ustedes observan, tiene la misma raíz, ¿cierto? Entonces, a ver, la cuestión con estos problemas es que aparece una raíz, pero no aparece una constante. Tal vez es lo que les pueda causar curiosidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Observen, muchachos, que acá vamos repasando un poco de todo, ¿no? De los métodos anteriores, hemos estado haciendo sustitución simple, de pronto por ahí nos salga alguna integral por partes, ¿bien? Entonces acá de paso hemos ido repasando algunos métodos.
A ver, la integral es integral de la raíz cuadrada de 6x menos x al cuadrado de x. Aquí necesitamos hacer dos cosas. Ojo, yo no puedo tratar a este es decir, no puedo tomar ese como si fuera entre comillas la constante y utilizarlo en el triángulo. No, no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Vamos a completar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Vamos a completar a partir de esto, voy a tomar esto aquí solo, 6 x menos x al cuadrado, y esto necesito hacerle algo para completar un trinomio cuadrado perfecto. Para completar ese trinomio cuadrado perfecto, ¿recuerdan cómo se hace eso? Voy a dividir el 6 en 2 y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Divido este en 2 y lo elevo al cuadrado, y con eso voy a completar el trinomio. A ver, voy a escribirlo de esta forma. Voy a hacer primero un factor común -1. Bien, va a ser más fácil trabajarlo así. Y entonces, ojo, acá. Este 6 lo divido en 2, da 3, elevado al cuadrado es 9. Entonces voy a sumarle 9 y le voy a restar 9. ¿Sí? Para no afectar la igualdad. Una vez escrito eso, entonces voy a asociar de esta manera. Tengo acá menos x al cuadrado, menos 6x más 9. Me interesa agrupar esto que es un binomio al cuadrado. Y acá tengo menos 9. Y ahora simplemente rompo este paréntesis teniendo en cuenta el signo. Acá tengo menos 9, esto es 9 menos x menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Y así he tratado ese binomio. He completado un trinomio, completado trinomio cuadrado perfecto, y obviamente va a sobrar algo. Es decir, de hecho, esa integral que está allí es lo siguiente. Esa integral, por lo tanto, la integral queda de la siguiente manera. La integral, que inicialmente tiene la forma raíz de 6x menos x al cuadrado de x, lo que está dentro de la integral lo voy a sustituir por lo siguiente. 9 menos x menos 3 al cuadrado de x. Y ahora, teniendo esto escrito así, lo primero que vamos a hacer es una sustitución simple. A ver, no sería necesario usar la sustitución simple. Pero bueno, no sé si les cause curiosidad o les cause duda. Yo les dije que esa función que u era una función que dependía de x. Este va a ser mi u. ¿Sí? Es decir, voy a construir el triángulo. Vamos a hacer el triángulo. Y acá tengo una resta, ¿no? Tengo una constante menos u al cuadrado. Esto será uno de los catetos. Es decir, acá esto será uno de los catetos. 9 menos x menos 3 al cuadrado. ¿Quién será la hipotenusa? La hipotenusa será el que está al inicio, el positivo. La raíz cuadrada de eso es 3, que es la hipotenusa. Y el otro cateto, ¿quién es? Es u, es x menos 3. ¿Bien? Si de pronto manejar aquí el x menos 3 le causa un poco de duda, entonces haga usted lo siguiente. Haga una sustitución simple. Diga que u es x menos 3, el de u es el mismo de x, y por lo tanto la integral con la que va a trabajar usted es raíz de 9 menos u cuadrada por du. ¿Bien? Puede hacer esa sustitución simple, y si de pronto verla así lo ayuda a trabajar más fácil, hágalo. ¿Bien? Trabaje como le resulte más sencillo. Si no le genera confusión y puede manipular de esta manera el x menos 3 como una variable u sin necesidad de sustituirla, hágalo de esta manera. ¿Cómo prefieren que lo hagamos? ¿Con la sustitución o sin la sustitución? ¿Qué dicen ustedes? Hay que escribir menos. Con sustitución, profe. Sin la sustitución hay que escribir menos.
pero como les digo, o sea, realmente acá no importa, no importa si hay que escribir tal vez 2 líneas más. Tal vez usted escribe 2 líneas más, pero si haciendo la sustitución para usted es más fácil y es más claro, yo prefiero que escriba 2 líneas más a que escriba 2 líneas menos, pero le quede mal, ¿sí? Entonces, es como a usted le resulte más cómodo, más comprensible y como le resulte más fácil. No como le resulte más corto, porque a veces hay que saber mediar un poco entre ambas cosas. A ver, vamos a hacerlo con la sustitución, que tal vez puede ser más sencillo para ustedes, al menos al ver uno de los primeros ejercicios. Y luego, si quieren, vemos el análogo sin la sustitución. ¿Bien? A ver, es decir, yo cuando hago la sustitución, voy a dividir esto en 2 caminos. Tomo esta integral, hago la sustitución y por lo tanto acá voy a construir un triángulo en términos de u y teta. Tengo aquí teta, un triángulo rectángulo, esto es 3, acá voy a poner por ejemplo la raíz de 9 menos u cuadrado y esto es u. ¿Bien? Necesito saber cuánto vale la raíz en términos de teta. Entonces para eso puedo usar, ¿qué función puedo usar, muchachos? ¿Cuál recomiendan? ¿Cuál sugieren? Seno. Seno, ¿cierto? Porque involucra la raíz y a la constante. Entonces vamos a usar acá la función seno de teta. ¿Es quién? Es el opuesto, raíz de 9 menos u cuadrado, sobre esta constante que es 3. Es decir, que 3 veces seno de teta es igual a la raíz de 9 menos u cuadrado. Ahora necesito saber quién es u en términos de teta. Ahí puedo usar coseno, ¿cierto? Coseno de teta es adyacente u sobre 3. Tenemos entonces aquí coseno de teta es u sobre 3, de manera que u, ¿quién es? Es 3 veces coseno de teta. Y acá puedo de una vez calcular el diferencial. ¿Quién es de u? De u va a ser menos 3 seno de teta de teta. Y listo. Ahora simplemente reemplazo. Observe, acá yo necesito la raíz para sustituirla. Tal vez no necesito u para sustituir. Pero ¿para qué me sirve u? Para calcular el diferencial. ¿Bien? Entonces, ¿cómo queda esa integral? Esa integral queda la integral de la raíz, que será 3 veces seno de teta por el diferencial. ¿Quién es el diferencial de u? Es menos 3 seno de teta de teta. Es decir, acá tenemos menos 9 veces la integral del seno al cuadrado de teta de teta. ¿Cómo integro seno al cuadrado? ¿Cómo integro seno al cuadrado? Bueno, para integrar seno cuadrado podemos usar la identidad del ángulo medio, ¿no? Es decir, esto es 1 menos el coseno de 2 teta sobre 2 de teta. Vamos a sacar ese 2, queda entonces menos 9 medios. Y acá tenemos la integral de 1, ¿quién es? Teta. Menos la integral del coseno de 2 teta, ¿quién es? Esto será más 1 medio del seno de 2 teta, ¿cierto? Y todo esto más c. Este ejemplo nos trae algo nuevo. Y ya vamos a ver qué es lo nuevo que nos trae este ejemplo. La primera cosa que nos trae de nueva es precisamente
que hicimos esa partecita de completar cuadrados, ¿cierto? Lo segundo que nos trae de nuevo es que aparece en la respuesta seno de 2 teta. Ojo, acá tenemos entonces menos 9 medios de teta, menos 9 cuartos, menos 9 cuartos del seno de 2 teta. ¿Cómo puedo escribir el seno de 2 teta? Identidades, entonces, el seno de 2 teta es igual a ¿qué? Es igual a 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. ¿Por qué voy a escribir esto así? Porque a partir del triángulo yo puedo saber cuánto vale seno de teta. Puedo saber cuánto vale coseno de teta, pero directamente no puedo saber cuánto vale coseno de 2 teta. ¿Bien? Entonces vamos a ir al triángulo a obtener la información que necesitamos. El seno de teta ya lo tenemos, el coseno de teta ya lo tenemos. Entonces vamos a escribir quién es teta. Por ejemplo, a partir del coseno podemos extraer el valor de teta, ¿cierto? Es decir, a partir de acá puedo decir que teta es ¿quién? Coseno inverso de u sobre 3. Entonces vamos a ir reemplazando la información. Menos 9 medios, teta es coseno inverso de u sobre 3, menos, acá, bueno, este 9 cuartos por 2, queda menos 9 medios, seno de teta. Entonces veamos cuánto vale seno de teta. Seno de teta es la raíz de 9 menos u cuadrado sobre 3. Seno de teta, entonces, es la raíz de 9 menos u cuadrado sobre 3 y coseno de teta es u sobre 3. Todo más c, hacemos entonces las cuentas a ver qué nos da. A ver, de momento acá tenemos menos 9 medios, coseno inverso de u tercios. Ojo, nos devolvemos ahora. ¿Cuánto vale u? U es x menos 3. Si recuerdan la primera sustitución que hicimos, u vale x menos 3. Entonces tenemos acá x menos 3 sobre 3. Acá tenemos, a ver, veamos. Tenemos 9, se simplifica con este 3 por 3. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la raíz cuadrada de 9 menos x menos 3 al cuadrado por x menos 3, todo dividido en 2. Y más c. A ver, acá voy a exagerar un poquito con la terminación de esta raíz para no confundirla con el producto. ¿Bien? Al cuadrado y todo esto así. Vale. Así ya tenemos la solución en términos de x. Ahí ya tendríamos la solución en términos de x. Entonces observe, hemos hecho al inicio una sustitución simple para poder convertir esa integral en términos de una variable u que de alguna manera nos da facilidades, al menos para poder comprender cómo es la forma que tiene. Y luego usamos la sustitución trigonométrica. Como les he dicho yo anteriormente, muchachos, acá es importante hacer varios ejercicios. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto, los ejercicios cada vez nos traen cosas nuevas. Acá, por ejemplo, la respuesta nos dio en términos de seno de 2 teta. Tuvimos que usar identidades para poder escribirlo como algo con seno y coseno. De teta simplemente, ya no de 2 teta. ¿Bien? Entonces, cada ejercicio nos está trayendo algo nuevo. Vamos a hacer el análogo sin haber hecho la sustitución. De hecho, no va a cambiar mucho. No debe cambiar mucho. Observen, acá llevamos la integral y escribo el triángulo así. Escribo el triángulo así nuevamente. Me interesa la raíz. ¿La raíz quién será? Entonces, observen. Para relacionar la raíz, tengo que relacionarla con este 3
Entonces puedo hacer seno de teta es la raíz dividido en 3, ¿cierto? Es decir, que 3 veces seno de teta es igual a la raíz de 9 menos x menos 3 al cuadrado, ¿sí? Y observen, ahora, ¿cuánto vale x menos 3? O de hecho, podríamos incluso despejar x. Pero a partir de coseno, tenemos que coseno de teta es x menos 3 sobre 3, ¿cierto? Entonces, coseno de teta es x menos 3 sobre 3. Entonces, 3 veces coseno de teta es x menos 3. Y pasamos a sumar el 3 y nos queda que x es 3 veces coseno de teta más 3. De acá saco el diferencial de x, ¿quién será? Entonces será menos 3 seno de teta y el 3 pues la constante es 0. La derivada de esa constante es 0 y nos queda así. De hecho, si ustedes lo observan, la raíz, más allá de cuánto lo que tenga dentro de la raíz, observen, la raíz es 3 veces seno de teta. Y el diferencial también es menos 3 seno de teta. Es decir, tenemos básicamente lo mismo. Cuando nosotros sustituimos, atención, vamos a hacer la sustitución acá de lo que tenemos. Entonces nos queda la integral de la raíz por el de x. Veamos, entonces nos queda la integral de la raíz que es 3 seno de teta por el de x. ¿El de x quién es? Menos 3 seno de teta de teta. Es decir, ya sea que yo hubiese hecho una sustitución simple previamente o no la hubiese hecho, observe qué pasa con la integral. Esta integral nos va a quedar igual cuando haga la sustitución trigonométrica. ¿Sí lo observan? Queda exactamente igual. Es decir, que ahí en adelante es exactamente lo mismo. Solamente que cuando resuelva, cuando me devuelvan la sustitución, entonces teta no será coseno de u tercios, sino será directamente coseno de x menos 3 sobre 3, y el seno de teta no será raíz de 9 menos u cuadrado sobre 3, sino será directamente raíz cuadrada de 9 menos x menos 3 al cuadrado sobre 3, y el coseno será x menos 3 sobre 3. ¿Sí? Es lo único que se gana, que cuando nos devolvemos en la sustitución, directamente caemos en términos de x y no en términos de u, y luego tenemos que devolvernos otra vez en la sustitución. Es lo que se gana, porque realmente la dinámica del trabajo es más o menos la misma. Entonces, como les digo, acá puede ser que usted haga la sustitución simple y trabaje con una variable intermedia u, o que no lo haga y trabaje directamente de x, lo cambie a teta, sea cual sea la forma en que lo trabaje, va a dar lo mismo. Entonces ya está en usted escoger cuál le ofrece tal vez mayor seguridad, en cuál proceso ve que lo comprende mejor, en cuál considera que va a cometer menos errores y utilizar ese. Bien, utilizar eso. Entonces ahí estamos viendo. De esto se trata, muchachos, la sustitución trigonométrica. Como ustedes pueden ver, yo le estoy dando más importancia a lo que es el planteamiento a partir del triángulo, ¿cierto? Y precisamente ¿por qué? Ya estamos viendo que el triángulo es importantísimo. Si nosotros podemos construir bien el triángulo, podemos resolver casi cualquier integral con sustitución trigonométrica. Bueno, y digo casi porque no está exento que de pronto por ahí en el camino nos encontremos con una integral que después de hacer sustitución trigonométrica, de pronto no tenga primitiva. ¿Bien? Pero muchas de esas sí las vamos a resolver. Y de hecho ya hemos visto en cualquiera de los casos, a partir del triángulo podemos nosotros bueno, preguntan por ahí lo del quiz. Bueno, con respecto a lo del quiz, voy a pausar acá un momento el video.